A las personas de la sala física les pedimos de favor que pongan en silencio sus celulares para que no se interrumpa la conferencia y tampoco se interrumpa su atención en esta información tan importante y tan práctica que si ustedes la entienden y comienzan a comprobarla, nuevamente digo, sus vidas van a dar un giro de 180 grados. Porque son cosas que deberían enseñarse en las escuelas desde que estamos en la primaria, pero no se hace. Y vamos por la vida creyendo que estamos haciendo bien las cosas, cuando en realidad estamos haciéndolas al revés. Y luego nos preguntamos, ¿y por qué me va tan mal en la vida? ¿Por qué tengo tanto sufrimiento? ¿Por qué todo me sale mal? Si yo soy buena persona y trato de hacer bien las cosas. Bueno, una cosa es creer que haces bien las cosas y otra cosa es hacer bien las cosas. En esta escuela de conocimientos nos encargamos de entregar las prácticas esenciales para que uno comience a jugar eficaz y eficientemente al juego de la vida. Sin fanatismo y sin imposición, porque siempre les decimos, al final ustedes tienen que comprobar todo lo que aquí les proponemos. Y este es un tema sumamente práctico que depende de su comprobación, porque hoy nuevamente vamos a desafiar todo lo establecido. Puedes correrte un poco para la izquierda porque estás moviendo el cable. Gracias. Gracias. Perfecto. Sí, es que se está moviendo el multicontacto. Gracias. Bienvenido. Justo a tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como les decía, presten mucha atención para que puedan comprender lo que vamos a plantear el día de hoy y no acepten ni rechacen nada. Ya después de la conferencia tomarán la decisión si aplicarlo o no para medir resultados, porque vamos a voltearles la mesa otra vez. Vamos a poner todo patas arriba otra vez. Porque en el mundo al revés, donde los cuerdos creen que están locos y los locos creen que están cuerdos, hay que ver las cosas desde una perspectiva opuesta muchas veces. Y así es el tema de conciencia subjetiva y conciencia objetiva. Un tema que va a contraponer y enfrentar dos maneras diferentes de ver la vida, una falsa y una verdadera. Pero esa manera de ver la vida que parece ser la verdadera, muchas veces es la falsa y viceversa. A veces lo que creemos que es falso en realidad es lo verdadero. Y por eso debemos aprender a diferenciar entre esos dos tipos de perspectiva. Sin embargo, antes de entrar de lleno al tema, vamos a remontarnos a la primera infancia. Cuando somos bebés y recién nacemos, la conciencia entra en nosotros en nuestra primera exhalación. Ahí está la conciencia. Ahí está la conciencia. ¿Ok? Esta conciencia que entra en nosotros en la primera exhalación representa el 3% de nuestra conciencia libre. El 97% restante es el que iremos desarrollando a través del trabajo que proponemos aquí. Sin embargo, como un bebé no tiene ego, porque para que exista el ego tiene que haber personalidad y el bebé todavía es despersonalizado hasta los 2 o 3 años, esta conciencia se puede expresar en su máximo esplendor a pesar de solo ser un 3%. Y es por eso que un bebé es prácticamente perfecto, adorable, gentil, cariñoso, no tiene ni una pizca de maldad. Así fuimos nosotros. Sin embargo, el ego del niño flota alrededor de él de manera latente, esperando a que haya personalidad a la cual arraigarse entre los 2 y los 7 años. Estas entidades psicológicas pueden ser percibidas por los bebés, porque los bebés, al solo tener 3% pero de conciencia libre, pueden ver entidades energéticas que nosotros ya no podemos percibir por nuestro degeneramiento. Y así como ven ángeles, guías, elementales, también ven demonios, seres del bajo astral, brujas y magos negros,
y sus agregados psicológicos que pronto van a ser parte de su psicología. Es por eso que muchas veces los bebés lloran sin razón aparente, cuando ya los amamantaron, ya los cambiaron, ya los arrullaron y espontáneamente comienzan a llorar. Muchas veces es porque están percibiendo esas entidades negativas, exteriores y también interiores a manera de sus agregados psicológicos que todavía no entran en su psicología, que les quitan la paz. Ustedes, si tienen niños en casa, pueden probar poner este símbolo en la cuna de los niños, que es el tetragramatón. Se puede buscar en internet, se imprime y se pega en la cuna o se pega en el móvil que cuelga por encima de la cuna por lo general. Y ustedes podrán comprobar cómo sus hijos comienzan a dormir con más calma, comienzan a tener menos llantos en la noche, sobre todo cuando las entidades del bajo astral tienden a aparecer y atacar a los niños, porque estos niños están llenos de energía pura, que son el alimento preferido para esas entidades negativas. Y de la misma manera sus agregados psicológicos pues los van a fastidiar menos y ellos van a tener un ambiente más pacífico y más placentero para poder desarrollarse. Hasta los 2 años, cuando la personalidad comienza a cristalizarse y el ego comienza a manifestarse a manera de drama, de berrinches, de groserías, de rebeldía, de hábitos raros que luego los niños tienen y uno no sabe de dónde salen todas esas actitudes. Y los psicólogos dicen que es algo normal, incluso se le llama como la edad egocéntrica o algo así, a la temporada entre los 3 y los 5 años. Con el niño, pues es más terrible que cuando tenía 2 o cuando tenía 0 años. Y esto ocurre porque el ego ya está activo y comienza a tomar posesión de la psicología de todos nosotros a esa edad. Recordemos del tema de la muerte que mueren 3 cosas cuando llega la muerte física: el cuerpo vital, que es nuestro cuerpo energético donde albergamos la vida y la salud, y la personalidad. Pero recordemos que nuestro ego se transfiere de una existencia a otra. El ego no muere con nosotros, nos lo llevamos en tanto nosotros no le demos muerte de manera voluntaria en el tiempo de vida que tenemos en cada existencia. Y de niños comenzamos a manifestar nuestros egos de las vidas pasadas. Y es por eso que luego hay niños que desde preadolescentes comienzan a fumar, se prenden muy rápido del vicio del tabaco, aunque en su casa no fumen. De alguna manera el vicio los encuentra porque están vinculados al defecto. Es muy probable que estos niños en la vida pasada hayan sido muy fumadores. Hay niños que comienzan a beber incluso antes de llegar a la secundaria. ¿Cómo es esto posible? Claro que hay casas y hay contextos familiares que influyen en los niños, pero hay lugares en los que no ven ese ejemplo y aún así los niños comienzan a desarrollar esos defectos, tener predisposición al consumo de drogas. Y esto ocurre nuevamente porque en la vida pasada estuvieron vinculados, en este ejemplo, al defecto del alcohol. Hay niños que de adolescentes ya son alcohólicos empedernidos sin que sus padres hayan sido alcohólicos, porque ese defecto los sigue a la siguiente existencia. Hay niñas que desde muy temprana edad tienen esa inquietud de maquillarse y de jugar a vestirse y arreglarse para verse más atractivas. Estas niñas tienen un defecto de la vanidad más desarrollado que otras niñas de su misma edad, porque probablemente en la vida pasada hayan sido personas muy vanidosas y comienzan a manifestar el defecto a temprana edad. Y así con cualquier defecto que es muy notorio en los niños entre 0 y 7 años. Hagan memoria de los niños que conocen, parientes suyos, hijos suyos o hijos de sus amigos, y se van a dar cuenta que los niños tienen una particularidad que aparentemente no fue aprendida de su contexto familiar. Hay niños que son miedosos, hay niños que son súper iracundos, niños que son muy berrinchudos, niños que tienen la predisposición
a, como ya les dije, el consumo de sustancias. De pronto se quieren tomar las medicinas de la casa. Yo fui uno de esos, de hecho. Tienen la inquietud de probar la cerveza de los tíos, o niñas que luego están así comportándose ya como adolescentes, o niños incluso que desde niños presentan actitudes orientadas a la homosexualidad, que es algo que yo vi cuando estuve en la primaria y tuve compañeritos de 6, 7 años que ya eran evidentemente homosexuales desde niños. Y uno dice, ¿no? Bueno, es lo que yo escuchaba de los adultos, es que la persona viene así viene la persona. Bueno, en parte sí, pero esto ocurre porque tenemos un ego que se nos abona de las vidas pasadas y que viene a esta vida a saldar cuentas con nosotros. Siempre y cuando nosotros no trabajemos en ello, cuando volvamos a encarnar, desde niños vamos a empezar a manifestar esas características raras, egoicas, que todos tenemos y en las que tenemos que, como ya les dije, trabajar si así lo queremos. Les estoy contando todo esto porque de este ego que parte desde la infancia es de donde se desprende el fenómeno del sueño de conciencia. ¿Qué es el sueño de conciencia? Es un estado interior en el que nuestra atención divaga en la actividad del ego o los diferentes egos que tenemos, porque recordemos que el ego es una entidad multifacética. Tenemos egos de 7 campos principales, que son los 7 pecados capitales de la Iglesia Católica y Cristiana. Tenemos egos de vanidad, tenemos egos de lujuria, que la vanidad esté en ello, tenemos egos de ira, egos de codicia, egos de envidia, egos de pereza, y todos esos egos que son alrededor de 10,000 según la Gnosis, nos hunden en este sueño de conciencia, porque se roban nuestra capacidad de vivir de manera voluntaria. Nosotros creemos que estamos viviendo de acuerdo a nuestra voluntad, pero no es así. Los egos son los que toman posesión de nuestras mentes y toman las decisiones por nosotros. A eso ustedes le pueden llamar el sueño de conciencia. Cuando se enojan, cuando se aburren y se están durmiendo, cuando tienen que hacer una responsabilidad, cuando mienten, cuando hurtan, cuando traicionan, cuando no cumplen su palabra de diversas maneras. Eso es el sueño de conciencia, porque no son ustedes los que están decidiendo, es su ego. Y ese ego va a acompañarlos para siempre en tanto no lo enfrenten. Ese ego es el responsable de las fantasías, de los recuerdos, de las opiniones y de las suposiciones y futurizaciones que tenemos todos los días. Hoy, todos nosotros, los que asistieron a la sala física y los de la sala virtual, ya tuvimos fantasías placenteras y también dolorosas, ya tuvimos opiniones que nadie nos pidió, ya tuvimos recuerdos que no decidimos recordar, valga la redundancia, ya supusimos un montón de cosas y futurizamos muchas otras. Y todo esto es lo que nos hace sufrir desde adentro y no nos permite vivir vidas plenas. Porque el que está sumergido en fantasías jamás va a poder experimentar el gozo del momento presente. El que vive dando su opinión, aunque sea mentalmente, y criticando a todo y a todos, es una persona que no puede estar en paz porque todo le hace mal. A todo le encuentra un pero o a todo le encuentra un reclamo que hacer, ya sea que lo diga o que no lo diga. Quien vive recordando todo el tiempo vive deprimido, porque por lo general el ego nos invita siempre a recordar lo malo, no lo bueno. O si recuerda lo bueno, lo recuerda de manera nostálgica y eso nos provoca depresión de la misma manera. Si uno vive suponiendo y futurizando, uno vive en ansiedad y tiene el defecto de tomar decisiones de la manera errónea, porque como supone, al suponer uno no puede tomar una decisión con una base verdadera para que esa decisión sea la correcta. Y así vamos de decisión en decisión suponiendo y cometiendo errores cada vez peores, futurizando un montón de cosas que nunca van a pasar y luego viene la frustración o viene la ansiedad
al predisponernos a cosas que luego, como les dije, no son ciertas, no llegan a suceder. Como cuando uno piensa que le va a pasar algo malo y lo futuriza, pero eso nunca pasa, pero uno vive con el miedo. O uno supone que una persona va a tener cierta atención especial como nosotros, y luego esa persona no la tiene por alguna razón. ¿Y qué pasa? Nos frustramos acerca de esa relación. Y así, el sueño de conciencia nos hunde en un sufrimiento que es totalmente innecesario, pero que está normalizado porque todas las personas compartimos esta conciencia subjetiva general. Y ahora sí vamos a llegar al tema de la conferencia, que es conciencia subjetiva. Les di todo este preámbulo antes de hablar de esto en concreto, porque deben entender que toda la subjetividad que ustedes puedan tener, es decir, subjetivo viene de sujeto, es decir, que depende de la persona que interpreta, es del ego. Porque como dice una frase, existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Tú lo ves de una manera, yo lo veo de otra por nuestra subjetividad, pero hay una verdad. Hay una verdad que es la que todos podríamos ver si dejamos de mirar con conciencia subjetiva. Que la palabra conciencia es un modismo que vamos a utilizar en esta conferencia para referirnos a la interpretación que le damos a las cosas. No es la conciencia que tenemos que despertar. Es simplemente un concepto que se utiliza para explicar este punto. Pueden cambiar conciencia por perspectiva o interpretación. Es decir, que en su definición, conciencia subjetiva puede definirse como una perspectiva o interpretación que depende de cada sujeto. Y si ahora les pregunto a todos ustedes, a cada uno, ¿qué consideran que es lo peor que les podría pasar? Estoy seguro que hay 4, 5, hay 8 personas aquí en la sala. Escucharía 8 perspectivas distintas. Porque uno me va a decir, lo peor que me podría pasar es que se mueran mis hijos. Pero esta persona que no tiene hijos me puede decir, lo peor que me puede pasar es tener hijos, porque no los quiero. Y esta persona me va a decir, lo peor que me puede pasar es que me muera, porque le teme a la muerte. Y esta otra persona me va a decir que lo peor que le puede pasar no es morirse, sino enfermarse y tener que cargar con esa enfermedad el resto de su vida. Y esta otra tiene un miedo de quedarse en la calle, en la pobreza. Y esta otra tiene miedo a los perros, a que un perro lo ataque porque tiene una fobia a los perros arraigada desde la infancia. ¿Se dan cuenta? Si yo les pregunto, ¿qué es lo mejor que te puede pasar en la vida? Nuevamente, el que tiene hijos me va a decir, ver a mis hijos casados, con hijos, bien y realizados. El que no tiene hijos me va a decir, pues irme a una casa en la playa, a retirarme con mi pareja, sin hijos y disfrutar de nuestra vida plenamente, sin esa responsabilidad. La persona que me dijo que tiene miedo de la enfermedad me puede decir que lo mejor que le podría pasar es que se invente una medicina que te garantice que nunca te podrás enfermar de nada en tu vida. Y así voy a escuchar un montón de opiniones diferentes, porque es algo subjetivo, depende de cada sujeto. Vamos comprendiendo el punto. Y eso no es verdadero ni es falso, es tu interpretación de las cosas. Así que decir, lo mejor que podría pasarte en la vida es lo que yo pienso que es lo mejor que podría pasarme a mí, eso sí es algo falso. Porque lo que es bueno para ti, para mí, en mi perspectiva, igual y no es bueno para ti, o no te interesa. Y lo que tú piensas que es bueno para ti, tal vez no es bueno para mí. Porque es de cada persona. Eso es la subjetividad. Y no está mal tener cierta subjetividad, porque es algo natural que todos tengamos una opinión distinta al ser distintos. Pero el tema va de que nosotros, como siempre, o como generalmente lo hacemos, llevamos esa subjetividad al extremo y comenzamos a ver
a todo y a todos de manera subjetiva, creyendo que tenemos la única razón desde nuestra particular perspectiva. Y es por eso que esta conferencia se da, porque como es una interpretación y tenemos un ego, recuerden que el ego distorsiona la realidad. Hace rato les dije una cosa que ahora voy a explicar porque puede malentenderse al decir que la subjetividad es algo normal hasta cierto punto. Dije, todo lo que es de la conciencia subjetiva es egoico. Ok, todo lo que viene desde la perspectiva del ego es una realidad distorsionada. Uno puede dar una opinión particular de manera consciente, haciendo, por ejemplo, la aclaración: mira, amigo, desde mi perspectiva particular, yo lo veo de esta manera, pero es mi perspectiva. ¿Cómo lo diríamos de manera egoica? Mira, amigo, las cosas son así como yo las veo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Podemos vivir con la subjetividad consciente, pero por lo general somos inconscientes al expresar la subjetividad. Y la subjetividad, como les dije, viene del ego, viene de la personalidad que está siniestrada por el ego. Y así nosotros sufrimos, hacemos sufrir, porque somos fanáticos de esa subjetividad, que a veces es una subjetividad compartida porque nosotros asumimos que porque la mayoría de las personas piensa de tal manera, es así. Y voy a dar unos ejemplos para que vayan entendiendo cómo ustedes mismos se han engañado a sí mismos, siguiendo el ejemplo de los demás, que en el montón pues ellos parecen tener la razón porque la mayoría piensa así. Pero es algo que nunca te has cuestionado porque te ha faltado el conocimiento. Vamos a empezar hablando de los cánones de belleza. Tenemos por atractivos a ciertos hombres y ciertas mujeres porque es el tipo de mujer o el tipo de hombre que aparece en las revistas, que aparece en las películas, que aparece en la televisión, que vemos que todo el mundo está loco por ellos y por ellas. Y nosotros aceptamos esa conciencia subjetiva general como nuestra propia subjetividad. Y nosotros también creemos, como los demás, que las personas altas, blancas, de ojos claros, son atractivas, mientras que las personas bajas, de piel más morena, más normales, entre comillas, según la subjetividad, son menos atractivas. Pero como la mayoría de las personas piensa así, pues nosotros pensamos que ese es el canon de belleza. Por eso siempre que pongo este ejemplo digo, según el canon de belleza, que es subjetivo. En cuanto a las metas en la vida, ¿qué es lo que la mayoría de las personas tiene por la felicidad? Ganar dinero, tener fama y tener poder. Como la mayoría de las personas piensa eso, pues eso es lo que aprendemos de niños. De niños somos unas esponjitas que aprenden todo lo que ven a su alrededor. Y así nos programan para tener esa misma subjetividad que muchos comparten. En cuanto a las dudas y los miedos, también los miedos y las dudas suelen ser los mismos en cada persona. La mayoría de las personas, eso está comprobado por estudios, le temen al rechazo, le temen a no realizar sus deseos y sus sueños egoicos, que también suelen ser parte de una subjetividad colectiva, de tener fama, de ser reconocidos, de tener pareja, de ganar cierta cantidad de dinero. Le tienen miedo a la muerte, que es un miedo que todos tenemos arraigado de manera subjetiva también, e instintiva. Tenemos las mismas obsesiones subjetivas con el tiempo, nuevamente con el dinero, con el control, aprendidas también de las personas de las que nos hemos rodeado. Y aunque en tu casa no fueran así, pues estás todo el tiempo rodeado de gente y pasas tantas horas en el trabajo y en la escuela que acabas teniendo una visión distorsionada de tu realidad al asumir
que lo que la mayoría de las personas cree o como la mayoría de las personas ve las cosas es la verdad. Y así uno pues va por la vida creyendo que sabe cómo vivir, pero en realidad está viviendo a través de la subjetividad de otros y de su propia subjetividad personal aparte, que viene de sus agregados psicológicos particulares, porque una persona que es más codiciosa que otra, pues su subjetividad la va a inclinar más a pensar que la vida es ganar dinero, que si comparte demasiado con otra persona puede quedarse él sin nada, que en los negocios hay que ser cabrón, hay que buscar ganar siempre, que no hay que compartir con los pobres porque hacemos más pobres. Y la persona que es más lujuriosa que codiciosa, su subjetividad lo inclina a pensar que la vida es el placer, tener mujeres o estar con hombres, puede ser hombres o mujeres, que la vida depende de cuán bello eres, de que es sumamente importante embellecer el cuerpo físico, comprar ropa cara, presentarse, y el miedo de esta persona es envejecer, porque de un extremo vamos al otro, como les explicaban en la conferencia pasada. Su subjetividad es diferente a la de la persona codiciosa, aunque como ya les expliqué, aunque estemos inclinados más a un defecto que a otro, compartimos también subjetividad en general. Pero todo esto es falso. Volvemos al punto. Todo esto es una programación social y también autogestionada por el ego que tenemos, que no conocemos, que confundimos con nosotros mismos y que a la vez confunde por completo nuestra percepción de la verdad. Y siempre cuando uno no pueda mirar las cosas verdaderamente como son, uno no va a poder jamás vivir libre, porque la subjetividad siempre te lleva a cometer errores, siempre te lleva al sufrimiento, siempre te lleva a la ansiedad, a la depresión, a la confusión. Si ustedes han preguntado por qué han vivido tan confundidos y tan abrumados tantos años hasta el día de hoy, pues aquí tienen su respuesta. Es que han vivido con conciencia subjetiva y ni lo han sabido. Y así la subjetividad de los diferentes agregados psicológicos provocan todos los conflictos que hay en el mundo, políticos, económicos, religiosos, laborales, familiares, etc. En una junta de trabajo donde cada uno piensa que tiene la razón sobre cómo resolver una situación y quiere imponer esa subjetividad fanática, hay un conflicto laboral, se empiezan a pelear, no se ponen de acuerdo, empiezan a meterse el pie el uno al otro. Esto es un clásico, porque cada quien lo está viendo de manera diferente. Y como están viviendo de manera fanática esa perspectiva, pues no se pueden poner de acuerdo de manera consciente como adultos. Y en lugar de resolver una situación, provocan más conflictos. Ya les comenté, la subjetividad puede ser consciente. Es parte de la vida pensar diferente. Simplemente uno tiene que gestionarla de la manera correcta. En el ejemplo del trabajo, si estas personas dijeran, bueno, compañeros, yo particularmente considero que esta es la mejor forma de hacer esta cosa, pero los escucho, ¿qué tienen que decir ustedes? Ah, no, pues yo pienso que de esta forma es la mejor, y yo pienso que de esta forma es la mejor. Bueno, podemos llegar a un arreglo, podemos llegar a un consenso, podemos generar una estrategia que conjunte las perspectivas de todos nosotros y hacer algo muy bien. Pero por lo general no somos así, ¿verdad? O sea, por lo general es yo lo sé, es que yo tengo la respuesta y ustedes están mal, ustedes no saben, es que yo estudié no sé dónde y tomé una maestría en no sé dónde y yo escuché no sé dónde que esta es la mejor manera de hacerlo y bla, 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 bla. Es el ego. Esa es la subjetividad egoica que tenemos que evitar. En un conflicto entre países, la subjetividad de unos pocos lleva a dos naciones a enfrentarse y a cargarse miles de muertos que muchas veces ni vela tienen en el entierro. De un conflicto de unas cuantas personas que en su subjetividad
deciden que es necesario que haya una guerra. Y como yo soy el presidente de Rusia, me vale que pues muchas de las personas de mi país no estén de acuerdo, es necesario invadir otro país. E invadimos Ucrania. Y el presidente ucraniano, en su subjetividad, pues también tiene su propia postura. En su subjetividad, pues responde a la guerra de este personaje con más guerra también. Y así un país está destruido y otro país está siendo destruido económica y políticamente por otros países que están tratando de, obviamente, pues mostrarle su inconformidad de otra manera que no es la guerra, por las acciones que está tomando con el país vecino. Son conflictos que vienen de la subjetividad. No me meto más en temas de política, guerra y economía, nada más es un ejemplo que quiero que entiendan. Que llegamos hasta ese grado de crear guerras entre países donde muera muchísima gente por pensar de esta manera. En la religión, el ejemplo es muy grotesco, porque las religiones, de hecho, religión viene de la palabra religare, que significa unión. Hay bastante división. Y incluso las religiones que basan la fe en la enseñanza del Maestro Jesús están enfrentadas. Es súper curioso cómo los testigos de Jehová, los católicos, los cristianos, los judíos y todas esas montones de iglesias que se denominan seguidores del Maestro Jesús, están todas enfrentadas. Todos hablan mal de todos, todos creen tener la única verdad, todos creen que Jesús exclusivamente habita en sus sinagogas o en sus iglesias y no en las de los demás, y que todos los demás están brutalmente equivocados y que se van a ir al infierno por estar adorando de manera equivocada a Dios. Eso es parte de la subjetividad. Esas personas están viendo las cosas desde una perspectiva fanática que en lugar de unir a una congregación la divide. Y genera divisiones tan grandes que hay países que llegan a enfrentarse por conflictos religiosos, nuevamente derivados de esto, de esa manera egocéntrica e ignorante que tenemos todos de ver la vida. Y este ejemplo o estos ejemplos se lo pueden llevar a cualquier parte. Ustedes en sus casas tienen conflictos por estos temas, por opiniones, por perspectivas, por suposiciones o deducciones que ustedes hacen en sus cabezas y creen que eso es la verdad. Y así padres se enfrentan con hijos, madres se enfrentan con los esposos, los hijos contra los padres, o a veces son una familia contra los vecinos, y el mundo entero está en conflicto porque no sabemos cómo hablar con conciencia, actuar con conciencia, vivir con conciencia. Vayan a observar sus vidas y dense cuenta cuántos conflictos han tenido por creer que ustedes estaban en lo correcto. Y puede que lo hayan estado en alguna ocasión, pero ¿de verdad vale la pena entrar en un conflicto por imponer que tú tienes la razón? La persona que entra en un conflicto para ganarlo ya lo perdió. Espero que ustedes lleguen a la sabiduría que les ayuda a comprender cómo la persona que evita el conflicto y que aparentemente es la más débil por no imponer su autoridad frente a otro, es la más fuerte. Porque la no acción es un símbolo de fortaleza, porque más fácil es reaccionar que refrenar este ego que todo el tiempo está jalando para donde él quiere. Exacto, gracias. Y así no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros, nuevamente desde nuestra subjetividad egoica. El que es un peleador en su mente cree que la vida es una pelea. El que en su subjetividad es un mercader cree que la vida es un negocio. El que es un hedonista cree que la vida es puro placer. El que es perezoso cree que la vida es descansar, pasársela bien, nunca esforzarse, evitar el trabajo. Y así cada quien pues tiene su propia visión
de lo que esto es, ¿no es así? Pero como ya les dije, está su verdad, mi verdad y la verdad. Y la verdad puede ser observada a través de la conciencia objetiva, contraparte de la conciencia subjetiva que ya explicamos, que es la capacidad innata o la perspectiva que viene de prestar atención y mirar las cosas tal y como son, percibiendo las verdades de la vida, simple y llanamente. ¿Quieren una definición más simplificada de esto? Es ver las cosas sin interpretación. Es simplemente verte a ti libre de todos los conceptos y condicionamientos y creencias que he almacenado a lo largo de mis 27 años. Lo que yo veo al verte a ti, Miguel, en este momento, sin interpretar nada, es una persona. Eso es lo que veo. Lo que veo cuando la veo usted en este momento es una mujer. Eso es lo que veo. Pero como no tenemos conciencia objetiva y vivimos en la subjetividad, cuando miramos a las demás personas, dense cuenta qué es lo que pensamos. Está guapa, está fea, está mal vestida, o ese parece que no tiene dinero, ese parece que tiene dinero, ese parece que es importante, ese parece que es interesante, ese se ve aburrido. Hay unas personas que ni las vemos, las pasamos por alto totalmente porque no atraen nuestro radar del ego que nos invita a prestarles atención. No somos conscientes de todas estas cosas que empezamos a generar o a maquinar cuando estamos percibiendo a los demás. Imagínense con las cosas cómo es. Cuando alguien va a, por ejemplo, una sala de estudios como esta y ve que es un cuartito y antes de escuchar la enseñanza ya calificó la sala y dice, pues esto es una sala de una casa, ¿qué me pueden enseñar aquí? Yo creí que iba a ir a un templo o yo esperaba que fuera un tipo de sinagoga, porque ahí es donde se dan las enseñanzas espirituales, ¿no? Y el maestro debe ser un viejo con barba hasta el piso y me está dando la conferencia un chamaco, o sea, ¿qué puedo aprender yo de ti? Pues ya se fastidió, exactamente. No puedes aprender nada de mí porque tú ya te negaste a aprender cualquier cosa de lo que yo te pueda enseñar. Porque tu subjetividad dice que un joven no te puede enseñar nada y que para obtener una enseñanza espiritual verdadera tienes que asistir a una especie de templo mágico o algo así. Pero una persona que viene con conciencia objetiva no critica nada, escucha y al final saca sus conjeturas después de la práctica. Porque solo puedes saber que algo es verdadero hasta que lo experimentas, amigo. Volvemos a la definición. Es la perspectiva que viene de prestar atención y mirar las cosas tal y como son. No mires al joven que te está hablando. Escucha lo que dice y sobre todo comprueba lo que te está diciendo y entonces sabrás si es verdadero o es falso lo que te compartieron. Pero no critiques al libro por su portada, aunque suene súper cliché, porque entonces te podrías estar perdiendo de algo muy importante en tu vida, por tus tontas subjetividades. Y así en la vida hemos dejado pasar grandes oportunidades con personas, en trabajos, en situaciones, con enseñanzas, por haberlas juzgado a través de nuestras creencias egoicas, de nuestros prejuicios y de nuestros condicionamientos. Por ello es necesario que nosotros nos vaciemos a través del trabajo interior de todo lo que queremos saber. El despertar de la conciencia, más que aprender, es un proceso de desaprender. Porque el aprendizaje se da de manera natural cuando uno aprende a observar la vida sin interpretar de manera egoica lo que la vida es. Y la vida simplemente te enseña lo que es. Se revela ante tus ojos cuando tú estás dispuesto a ver. Pero tienes que abrir los ojos y cerrar tu bocota. Eso es lo esencial. ¿Y cuán difícil es hacerlo? Y no solo hablo de la boca física, sino también de la boca mental, que todo el tiempo está tiki-titaca de tucutu en la charla interior.
sin dejarnos poder escuchar las verdades de la vida que todo el tiempo nos están gritando por todas partes. El Cristo universal, como lo expliqué en mi anterior conferencia, Dios, esta inteligencia que rige todo lo que existe, que nos invita todo el tiempo a evolucionar, trata de comunicarse con nosotros de mil maneras, pero nosotros, por estar dormidos en el sueño de conciencia, no podemos captar esos mensajes. Si pudiéramos captar esos mensajes, miren, el proceso de nosotros avanzaría así y nos liberaríamos del sufrimiento en una existencia y no en 20, en 30 o en 100 como suele suceder. ¿Cuánto tiempo van a esperar para empezar a recibir el mensaje que la vida les está tratando de comunicar? Yo hablo desde mi experiencia. Desde que empecé a trabajar con disciplina, esto de prestar atención y ver con objetividad, yo diría que hasta el 40% de mi sufrimiento se ha desvanecido por completo y para siempre. Y eso de 2 años para aquí, cuando yo llegué a la sala en 2018. O sea que de 2018 a 2021, en 3 años, yo no hice lo que hice en 2, pero con disciplina. Si ustedes se disciplinan y comienzan a practicar lo que yo les propongo, van a ver grandes cambios en muy poco tiempo. Pero no me crean, vayan a intentarlo. Vamos a hacer un ejercicio de identificar cuándo estamos hablando desde la objetividad y cuándo estamos hablando desde la subjetividad. Yo les voy a proponer una afirmación y ustedes me contestan, objetivo o subjetivo, ¿de acuerdo? Facilito, para que quede bien claro esto. Imagen número 1. Aquí hay 4 vehículos. Objetivo. ¿Alguien va a pelear conmigo acerca de eso? 1, 2, 3, 4. Todos podemos verlos, ¿verdad? Es objetivo, 4 vehículos. Muy bien. Las personas que compran un auto de la marca Hyundai no tienen dinero para comprar un auto de la marca Mazda como este. Subjetivo. Yo como sé que una persona que compra un Hyundai no es en realidad un millonario y simplemente le gusta esa marca de carros, es la que se compra. Exacto. ¿Cómo lo puedo saber? Es subjetivo. Las camionetas como esta son para señoras. Subjetivo. Esa es mi opinión, ¿no? O sea, yo pienso en mi creencia de que solo las señoras conducen esta camioneta. Supongamos en el ejemplo que yo ya leí las especificaciones del carro y que yo luego llego con mi hermano y le comparto, mira chaval, según el vendedor, y aquí está la nota de las especificaciones de este vehículo, este auto de aquí, este Toyota, rinde 20 kilómetros por litro y requiere un servicio cada 20,000 kilómetros. ¿Objetivo o subjetivo? Es objetivo porque yo ya leí una especificación de producto. O sea, no estoy yo adivinando lo que es y no es algo que alguien me contó. O sea, yo investigué y por eso te puedo decir que esto es así. Exacto. ¿Se dan cuenta? Otro ejemplo. Vamos a suponer que salen de su casa y hay un antimotín, o sea, una camioneta de policía en la puerta de la casa del vecino de enfrente. Hagamos el ejercicio. Seguramente el vecino vende drogas y al fin lo vinieron a agarrar. ¿Objetivo o subjetivo? Subjetivo. Es una fantasía que yo tengo al ver la camioneta de policía allá. Ok. Hay una camioneta de policía enfrente de la casa de mi vecino y algo debe haber pasado para que esté ahí esa camioneta. ¿Es subjetivo u objetivo? Es objetivo, porque tiene su razón, o sea, todo tiene su razón. Decir, bueno, hay una camioneta de policía ahí, hay varios agentes, algo pudo haber pasado. Ese algo puede ser que se haya pinchado la llanta de la camioneta ahí. Puede ser que los policías estén tomando la sombra debajo de un árbol que está por ahí. Hay una razón.
No estoy especificando cuál porque yo no la puedo saber. Pero decir hay una razón es algo objetivo. Si esos policías tienen algún conflicto con mi vecino, el vecino tiene dinero para sobornar a esos policías. Seguramente son corruptos y se puede zafar el vecino de esa situación. Subjetivo. Yo no tengo idea ni siquiera de qué están haciendo allá, ni de si el vecino tiene dinero para sobornar, ni de si los policías son corruptos. Estoy inventando cosas que no sé. ¿Ok? Pues ahí lo tienen. ¿Se dan cuenta de lo sencillo que es diferenciar? Lo único que tienen que hacer es aprender a prestar atención al momento de compartir una información y sobre todo al momento de recibir una información. Porque somos muy dados a que llega una persona a decirnos tal cosa y nosotros creemos lo que esa persona nos dice y empezamos a esparcir ese conocimiento subjetivo por ahí que ni siquiera hemos comprobado si es verdad. Yo que trabajo en el gobierno, pasa todo el tiempo con los adultos mayores, que entre ellos inventan que en diciembre el presidente va a darle un pavo a todos los adultos mayores como regalo de Navidad. Y luego van y me dicen los adultos mayores, oye Eric, ¿es cierto que nos van a dar nuestro pavo en diciembre? Y yo, no es cierto. ¿Quién te dijo eso? Es que andan diciendo... ¿Quién anda diciendo? ¿Lo anda diciendo el presidente? ¿Lo anda diciendo el secretario de Gobernación a través de sus redes sociales oficiales? ¿Te lo anda diciendo un funcionario público como yo que trabaja para el gobierno? No, me lo dijo mi primo. ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿Trabaja para el gobierno? No. ¿Y por qué andas diciendo cosas que no te constan? Así somos, ¿sí o no? Luego andamos regando información subjetiva por ahí que ni hemos comprobado y nada más estamos quedando como unos tontos. Si tú no puedes comprobar una cosa, tienes que tratarlo como conocimiento subjetivo, porque hasta que no palpes que eso es verdadero, no puedes considerarlo objetivo. Ahora, en este ejemplo, si viene esta persona y me dice, mira, aquí en la red social oficial de este presidente dice, todos los adultos mayores van a recibir un pavo como parte de la última pensión del adulto mayor del año. Entonces te voy a decir, es verdad, es subjetivo, porque son medios oficiales. Pero hasta que no sucede eso y no lo puedo comprobar, yo no puedo afirmar que eso es real. Son rumores, son chismes. ¿Cuántas veces ustedes no les han llegado a hablar pestes de una persona? Y luego conocen a esa persona y se dan cuenta que es una persona increíblemente amable y gentil. O sea, todo lo opuesto a lo que ustedes les dijeron. Y ustedes probablemente muchas veces han generado una resistencia a esa persona sin conocerla, nada más por lo que alguien les dijo. Pero esa persona les habla desde su subjetividad. Y nosotros luego nos lo creemos y andamos criticando injustamente a una persona que ni siquiera hemos dado la oportunidad de presentar qué tipo de persona es. Subjetividad. E incluso si conocemos una persona que tiene alguna actitud incorrecta con nosotros, lo correcto sabiendo esto, cuando nos expresemos de esa persona, es decir, mira, yo tuve esta situación en particular con él, que es la subjetividad natural de la vida de la que estamos hablando. Pero tú toma tu decisión con respecto a si vas y lo tratas o no. Porque como somos muchos egos, e igual el día que lo conociste, ese día particularmente estaba de mal humor y ese día te trató mal. Pero por lo general es una persona que tiene buen humor y suele caerle bien a la mayoría de las personas. Y cuando va esa persona a conocerlo, ese día está de buenas o ese día está consciente. Y la experiencia es totalmente diferente. Porque es algo subjetivo. Lo correcto, como les digo, es ser precisos en el lenguaje y decir siempre, mira, desde mi perspectiva, esto fue lo que ocurrió, o esto es lo que experimenté, o esto es lo que entendí. Pero vive tu propia experiencia. Lo correcto es compartir
solo lo que es verdadero, es decir, lo que hemos comprobado previamente que es genuino y no lo que nos dicen o lo que escuchamos o lo que suponemos. Y muchas veces lo correcto también es callarnos muchas cosas, porque en nuestra subjetividad podemos creer que tenemos el derecho de criticar o de juzgar o de regar una información que no nos incumbe, que nos va a ocasionar nada más conflictos, que podríamos evitar siendo objetivos en una situación, evaluándola con conciencia y llegando a la reflexión de qué es lo correcto y qué no, qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Eso me acaba de pasar en una venta que estaba haciendo en internet, que estuve a punto de decir en un grupo donde hay cientos de personas, que una persona que me estaba preguntando por un producto que estoy vendiendo me dejó mal con una venta en el pasado y que estaba pues baneado conmigo, o funado como decimos aquí en México, que significa que pues lo cancelas. O sea, mi ego me estaba invitando a poner en ese grupo que ya les dije es de cientos de personas, si no es que de 1000 personas. Amigo, estás funado conmigo porque me dejaste mal con la última venta. Ya había escrito el mensaje, pero en ese momento recordé mi conciencia, es decir, apliqué el recuerdo de sí, me detuve y evalué la situación y me dije a mí mismo, Eric, esto que vas a hacer es algo justo, es algo verdadero, es algo útil, es algo bueno. Tal vez es verdad lo que estás diciendo, pero ¿es justo que exhibas a esta persona con todos los demás, dejándolo así como una persona incumplida? Porque tal vez te incumplió a ti, pero puede que no suele incumplirle a otras personas. Deja que los demás se generen su propia opinión acerca de esta persona y al final a todos nos llega nuestro karma también. Y me detuve, objetivamente tomé una decisión de detenerme. Pero la subjetividad, ¿qué me estaba diciendo? Solo tienes el derecho a exhibirlo, si te dejó mal, véngate, que se joda, que lo burlen. Pero tuve que negarme a ese placer a través de la objetividad. Y así vamos a platicar de los beneficios de vivir con conciencia objetiva, que para empezar significa una reducción brutal del estrés, la depresión y la ansiedad. Porque estar objetivamente conscientes es vencer el sueño de conciencia, que es lo que ya les comenté. Futurizaciones, suposiciones, deseos, fantasías, charlas interiores, canciones psicológicas, todo eso es la raíz de nuestro estrés, depresión y ansiedad, nuestro sufrimiento de todos los días. Vamos a tener mayor atención en el momento presente, lo que nos va a traer paz y plenitud. ¿Quieren estar en paz y plenos? Pónganse a vivir el presente, eso es todo lo que tienen que hacer. Aunque suene lo más sencillo del mundo, es sencillo pero no es fácil porque estamos mal acostumbrados a estar todo el tiempo divagando en el sueño de conciencia. El prestar atención y vivir el presente es una disciplina que debe practicarse todos los días. Todos los días tenemos que hacer esfuerzos conscientes por estar aquí y ahora, objetivos. Resistir esas insinuaciones del ego que nos invitan a futurizar, a suponer o a recordar o a tomar decisiones en calor a través de nuestros agregados psicológicos, de la ira, de la envidia, de la codicia. Como yo en mi ejemplo de hace un momento casi caigo en mi ego de la venganza. Lo que yo quería era vengarme de esta persona, exhibiéndolo en un grupo. Pero como ya tengo este conocimiento, pude tomar una decisión consciente, objetiva. Aquí vamos a eso. Hay una mejor toma de decisiones acerca de lo que tenemos que hacer y lo que no, de lo que debemos hablar y de lo que debemos callar, y de cómo hacerlo. Esto nos va a llevar ¿a qué? A vivir con sabiduría. Y una persona que vive con sabiduría vive tomando las mejores decisiones. Ya les he dicho antes que una vida bien vivida se basa en tomar buenas decisiones. ¿Quieren ser felices? La felicidad es el trofeo al que se llega a través de una constante toma de decisiones objetivas. Vivir con objetividad nos va a hacer decisores estrella en la vida. Vamos a saber
qué hacer en cada situación. Es genial vivir con esa claridad. Es decir, yo estoy empezando a experimentarlo, no soy ningún experto todavía, pero basándome en mi ejemplo anterior antes de llegar a este conocimiento de cómo tomaba mis decisiones, definitivamente ahora me va mucho mejor, porque ya puedo refrenarme o ya puedo hacer las cosas que luego resisto por mi subjetividad egoica. Y esto ustedes lo van a ir experimentando conforme se vayan haciendo cada vez más objetivos, que es un sinónimo de hacernos cada vez más sabios. Los sabios son aquellas personas que reflexionan antes de actuar. Y los ignorantes o las personas que están dormidas en el sueño de conciencia, pues en la mayor parte del tiempo o todo el tiempo son aquellas que todo el tiempo están reaccionando sin reflexionar absolutamente nada, como estas personas que ya les dije que luego hablan sin pensar y creen todo lo que les dicen en la radio o en las noticias o en las redes sociales y ahí lo andan regando como un chisme y nunca se detienen a pensar si lo que están haciendo es bueno, es justo, es verdadero, si les va a llevar a algún lugar y qué consecuencias están dejando esas decisiones en sus vidas. Y por último, dejarás de proyectar ser un ignorante. Porque así nos vemos cuando estamos viviendo subjetivamente, criticando, juzgando, creyéndonos expertos en política, en economía, en medicina, en la esquina de nuestras casas, ahí cacareando con los vecinos, pues despilfarrando o despotricando pura ignorancia, porque nosotros mayormente no sabemos mucho de lo que estamos hablando. Dense cuenta. Claro que es algo normal porque vivimos mayormente entre la ignorancia y entre ignorantes se dan la razón. Pero una persona que ya está un poquito consciente y vive con un poquito de objetividad, lo puede notar a simple vista. Cuando una persona está hablando sin saber, cuando una persona está dando puntos de vista que no tienen ningún sustento, que no tienen ninguna utilidad. Cuando una persona a través de sus decisiones está básicamente destruyendo su propio proceso. Porque eso es algo objetivo, se puede observar. La persona quizás no lo sabe porque está dentro de su subjetividad, pero una persona objetivamente por fuera puede ver, wow, esta persona pues tiene que hacer un trabajo interior muy grande para poder cambiar. Uno comienza a darse cuenta cuando uno por sí mismo deja de ser un ignorante, es decir, comienza a reflexionar y comienza a comprender la vida para poder vivir la vida efectivamente. En verdad se los digo, ustedes van a notar la brutal diferencia cuando ustedes mismos vayan alejándose de la ignorancia y vayan acercándose a la sabiduría, porque van a hablar menos, muchísimo menos. Yo diría que van a hablar menos de la mitad de lo que hablan ahora y todo lo que digan o va a estar sustentado, o va a ser verdadero, o va a ser útil, o va a ser bueno, o va a ser todo. Bueno, útil, verdadero y sustentado. Porque así hablan los sabios. El ejercicio o la técnica que les voy a compartir para arraigarse a esa objetividad que viene en el estado de presencia se llama la clave SOL. Es algo muy sencillo. SOL son siglas de sujeto, objeto y lugar, que son 3 preguntas que nos tenemos que hacer cuando ya caímos en el sueño de conciencia para salir de él. Es como un SOS a la conciencia para que ella vuelva a despertar y vuelva a tomar posesión de la mente que está egotizada. Cuando ustedes detecten que ya están charlando con ustedes mismos, que ya están hablando de más con sus amigos o su familia, que ya están en el futuro, en el pasado, o ya se preocuparon, o se pusieron ansiosos, o se deprimieron, utilicen la clave SOL, el SOS de la conciencia. Pregúntense, ¿quién soy? En sujeto. Y no se tienen que responder, simplemente háganse conscientes que no son la mente ni el cuerpo, sino que ustedes son un espíritu que viaja dentro del cuerpo y de la mente. Recuerden, cuerpo y mente son vehículos y nosotros en realidad somos conciencia dentro de ellos. Conciencia dormida de momento por la actividad del ego que habita en el alma, pero al final del día somos espíritu. Ustedes háganse conscientes con esta pregunta de lo que realmente son. Y hasta pueden complementarla con el mantra
No soy la mente ni soy el cuerpo, soy espíritu. Objeto, ¿qué estoy haciendo? Pueden hacerse las preguntas mental o verbalmente. A mí me sirve hacerlo verbalmente porque escuchar mi voz me ayuda a regresar más rápido de mi sueño de conciencia. Y prestas atención a la actividad que estás efectuando o a la no actividad que estás efectuando. Si estás lavando los trastes, presta atención a lo que estás haciendo. Presta atención a tus platos, al jabón, a la esponja, al agua. Céntrate ahí. Y si no estás haciendo nada y estás acostado en tu cama mirando el techo, hazte consciente de esa inacción. Hazte consciente de las sábanas, del colchón. Hazte consciente del techo que puedes mirar desde abajo o de la oscuridad si tienes tus ojos cerrados. Presta atención a la acción o a la inacción. Lugar, ¿dónde estoy? Hazte consciente del punto geográfico o del lugar físico en el que está tu cuerpo. Si es tu habitación, si es un parque, si es la oficina, abre los ojos y mira alrededor y pon tu atención en dónde estás. Y esto, aunque ustedes puedan creer que es pura fantasía, esto arraiga de nuevo a uno al momento presente. Por eso le digo el SOS de la conciencia. Pueden practicar ahora mismo si gustan, porque pues todo el tiempo estamos cayendo en sueño de conciencia. Y saliendo de la sala en la menor oportunidad, practiquen. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Y dense cuenta de cómo de inmediato el sueño de conciencia cesa y ustedes pueden centrarse de nuevo en este momento. Esta es la clave Sol. Y para terminar, una enseñanza del Maestro Jesús decodificada, que decía que de cierto, si no volviésemos a ser y a hacer como niños pequeños, nunca entraríamos en el reino de los cielos. Eso está en San Mateo 18:3. ¿A qué se refería el Maestro Jesús con que si no somos de nuevo como niños pequeños no entraremos al reino de los cielos? Pues se refiere a que los niños pueden ver al mundo con objetividad. Los niños, al tener poco ego, porque apenas se está desarrollando, y al estar vacíos de todos los conceptos, creencias, condicionamientos y diferentes doctrinas que vamos adquiriendo hasta la adultez, ellos pueden ver las cosas tal y como son o más cercanas a la verdad que nosotros. Y cuando un niño pequeño ve a una mujer, no es como que yo la viera y comienzo a calificarla y a pensar, pues es un 7, está muy alta o está muy chaparra, o está bonita o está fea. El niño ve una mujer nada más. Ve de manera objetiva porque no tiene un defecto de la lujuria como lo tiene un hombre adulto de 25 o 30 años. Si a un niño tú le preguntas, por ejemplo, si está bien lastimar a otra persona, pues el niño en su bondad, o sea, la mayoría de los niños, si no son niños muy egotizados por lo que yo les expliqué de lo de las vidas pasadas, pues te van a decir que de ninguna manera está bien lastimar a una persona. Está siendo objetivo, está hablando con verdad y sabiduría. Pero ¿qué me diría una persona adulta con un ego de la venganza o con un ego de la ira bien arraigado? A mí en mi casa me decían, si alguien te pega, pégale más fuerte, pégale 3 veces para que nunca se le ocurra volver a golpearte. Es lo que a mí me enseñaron, me compartieron esa subjetividad. ¿O qué te diría una persona, no? O sea, si tú no eres cabrón, pues te van a ver la cara de tonto todo el tiempo. Tú tienes que demostrar que eres el que más y que eres peligroso. Que es lo que se enseña en las escuelas de masculinidad tóxica, de cómo el hombre debe desarrollar esa fuerza y esa agresividad para ser respetado en la sociedad. Eso es totalmente subjetivo. Pero el niño no cree así, porque el niño no tiene ese ego tan cristalizado como nosotros. Si a una niña le preguntas, oye, ¿con quién te casarías? ¿Con qué tipo de hombre te gustaría casarte? Por lo general contestan como mi papá, como ese hombre que me cuida, que me protege, que me ama, que me lleva a la escuela, que me da mi comida.
O sea, la niña te está hablando con sabiduría objetiva. O sea, el hombre que es bueno conmigo, ese es el que merece mi corazón. Pero si nos vamos a la subjetividad de una mujer moderna, la mujer moderna, ¿qué quiere? Quiere dinero, quiere estatus, quiere lujos, quiere que estés guapo, que seas alto, que tengas músculos, etcétera, etcétera. Sin generalizar, no digo que todas, pero es una subjetividad colectiva que suele manifestarse en la psicología de muchas mujeres. Y esas mujeres muchas veces no pueden ver a un hombre bondadoso, dispuesto a cuidarlas y a protegerlas, porque no cumple esas características que subjetivamente han asumido que deben tener los hombres atractivos. Y así muchas veces y muchas mujeres eligen hombres que reúnen esas características sociales o económicas, pero son malos hombres. Una niña pequeña, si por ejemplo tuviese, digamos, dos papás, un padrastro y su papá biológico, y su papá biológico la maltratara, le gritara, le pegara, y el papá que no es el biológico, el padrastro, que ha asumido el rol de padre, fuera ese padre cariñoso, gentil, delicado, comprometido y respetuoso con ella, si yo le diera a elegir a la niña, oye, ¿a quién eliges? Se va obviamente con el hombre que es bueno, porque la niña ve con objetividad, no está maleada por la sociedad. Es por eso que debemos volver a ser como niños pequeños, para ver la verdad de la vida como alguna vez la vimos. Porque los niños son muy sabios, ustedes tienen la oportunidad de convivir con niños en casa, aprovéchenlos y sobre todo no los perjudiquen. No los perjudiquen compartiéndole su estupidez subjetiva, porque ya de por sí los niños van a tener que lidiar con mucho de esto en la escuela, en sus trabajos cuando crezcan, en la calle. O sea, si tú que me estás viendo tienes hijos o sobrinos o nietos que están a tu cargo, no les metas el pie. Fomenta que se mantengan objetivos como ya lo son, porque eso va a determinar el grado de felicidad o el grado de infelicidad con el que van a vivir su vida de adultos. Pues de niños todos éramos felices. ¿Por qué? Porque vivíamos en el reino de los cielos, vivíamos en el momento presente y mirando la verdad de la vida. Eso es a lo que se refería el Maestro Jesús. Quien quiera regresar a vivir al reino de los cielos tiene que empezar a desaprender, como lo dije hace un momento. Desaprendamos y volvamos a mirar como lo hicimos alguna vez cuando niños. Y eso es todo por el día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Escucho. ¿Hay algo en redes sociales? Nada. Correcto, pues si no hay dudas el día de hoy, les recordamos que vamos a dejar un PDF en la barra de comentarios y al grupo de WhatsApp para las personas que están en el grupo. ¿Qué pasó? ¿Sí? Sí. ¿Por qué los niños sí distinguen lo que es terrorífico y se asustan cuando ven monstruos o figuras terroríficas sin aún tener conceptos de nada? Es porque es algo energético, es una sensación negativa que ellos perciben y es por eso que reaccionan mal a esas circunstancias. Sin conceptos, ellos pueden sentir, por ejemplo, que un bicho les pica y les duele y lloran, aunque no entienden lo que es el bicho ni entienden lo que es la picadura. Así, de la misma manera, cuando ellos entran en contacto con entidades, pues reaccionan según la intención de la entidad. ¿Algo más? De hecho, es muy buena pregunta la que hicieron. Ahí les voy a pasar una pequeña enseñanza que pueden empezar a aplicar para que ustedes aprendan a distinguir con qué tipo de personas relacionarse y con quién no. Cuando ustedes comiencen a despertar la facultad de la intuición y se hagan más sensitivos con ayuda de la conciencia objetiva, practicando esto que les enseñé de la clave sol y el recuerdo de sí que vimos en otra conferencia, ustedes van a sentir eso que los bebés sienten cuando una entidad negativa o alguien con mala energía se les acerca, porque los niños de pronto lloran con cierta persona, pero con otros no. ¿Se han dado cuenta? Es porque los bebés sienten la mala vibra de esa persona, sienten feo.
aunque no lo procesen porque no tienen todavía la personalidad. Ustedes pueden recuperar esa facultad de sentir cuando una persona está muy egotizada y pues es mejor tenerla de lejitos. ¿Ok? Pueden practicar y se van a dar cuenta de cómo van a empezar a hacerse más sensitivos y van a sentir más incomodidad con ciertas personas y más afinidad por otras que se siente la buena vibra en ellas. Cuando estamos dormidos no podemos percibir estas cosas y pues tomamos decisiones más o menos a ciegas. Pero ya cuando aprendemos a sentir, podemos relacionarnos más inteligentemente, sin decir que vamos a rechazar a unas personas y vamos a tratar de acercarnos a otras, no. O sea, simplemente es aprender a tratar a las personas con el tiempo justo y de la manera correcta para no afectar su proceso ni el nuestro. Y también a veces, o sea, hay personas que luego por nuestras ideas creemos que son personas con las que no quisiéramos pasar el tiempo porque son aburridos o algo así, pero la energía de esa persona es increíblemente buena para nosotros. Y entonces empezamos a pasar más tiempo con esa persona porque sensitivamente nos damos cuenta de que es una persona que tiene bastantes virtudes y compartimos de manera positiva con ella. A mí me pasó con mi abuela que al principio, hace unos años, yo no pasaba mucho tiempo con ella porque pues, se me hacía aburrida, porque es un adulto mayor que te cuenta 1000 veces la misma cosa y lo que sea. Pero desde que me hice más sensitivo, la voy a ver una vez a la semana, porque es algo energético lo que tenemos ella y yo. Ella se siente bien conmigo, yo me siento bien con ella, a pesar de que no tengamos nada de qué hablar. Y se van a dar cuenta. Recuerden, como los niños pequeños. ¿Algo más? Correcto, pues me despido. Vamos a vernos de nuevo pasado mañana en la siguiente conferencia. Compartan en sus redes sociales y con las personas que ustedes consideren que sean afines. Y si hablamos de regresar a la niñez para ver las cosas con objetividad, esto acaba de comenzar. Mi nombre es Eric Quintal, transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Este es un conocimiento de enseñanzas gnósticas compartido 2 veces a la semana, en martes y jueves a las 7:30 de la tarde-noche, horario de Ciudad de México. Todos son bienvenidos, es completamente gratis y hacemos esto por el bien del despertar de la conciencia de todos ustedes. Me despido, mucha fuerza y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Nos estamos viendo. Paz.